Buenas tardes, somos el equipo número 1 de la sección SABM01 de cuarto año de Derecho. El equipo está conformado por Roger Delgado, Marisela Gutiérrez, Rosimar Herves y mi persona, Iris Castellano, el cual vamos a tratar el tema sobre sistema legal suplementario y otros más, sobre el módulo número 2 del subproyecto Derecho Civil 4, Familias y Sucesiones, el cual el profesor es el abogado Marcos Chacón. Para iniciar el tema, vamos a hablarle un poco sobre el sistema legal suplementario. En Venezuela, nuestra legislación, en lo que respecta al régimen patrimonial matrimonial, acoge un sistema convencional de libertad absoluta, en virtud de la cual acuerda a los futuros contrayentes una amplia facultad para estipular el régimen que desea que regule sus relaciones patrimoniales durante el matrimonio. Pero como todas las legislaciones que adoptan este sistema convencional, la nuestra pues establece un régimen legal supletorio, que es el que debe aplicarse en caso de que los futuros contrayentes no ejerzan la facultad de la ley que reconoce de escoger este régimen patrimonial matrimonial y celebren el matrimonio sin haberlo hecho. Este régimen legal supletorio se aplica de manera forzosa, pero solo cuando los esposos se casan sin haber ejercido ese derecho. En este caso, pues, en atención a la necesidad de este régimen patrimonial del matrimonio, pues la ley suple este vacío producido por esa falta de escogencia por parte de los cónyuges y ordena la aplicación del régimen supletorio, que en nuestro país es el de la comunidad limitada de gananciales. Y en efecto, el artículo 148 del Código Civil pues lo preceptúa, que entre marido y mujer, si no hubiese convención en contrario, son comunes de por mitad las ganancias o los beneficios que se obtengan durante el matrimonio. Bueno, esta comunidad limitada de gananciales es una especie, como su nombre dice, limitada, una comunidad limitada, en la cual pues integran la masa común de bienes, las adquisiciones a título oneroso, es decir, las ganancias obtenidas por los cónyuges durante el matrimonio por su trabajo, las rentas o productos de los bienes propios o comunes, conservando cada uno de los cónyuges la propiedad exclusiva de los bienes que pertenecen al tiempo del matrimonio, de los que adquieran a título gratuito o a título oneroso por subrogación de otros bienes propios, de los derechos personalísimos y los enseres y objetos de uso personal. Bueno, las características de este sistema, pues una de ellas es que es un régimen supletorio de la voluntad de los contrayentes, como lo establece el artículo 148 del Código Civil. Comienza el día de la celebración del matrimonio y cualquier pacto en contrario pues es absolutamente nulo, como lo declara el artículo 149 del código antes mencionado. Se disuelve única y exclusivamente por las causas taxativamente determinadas por el legislador, como lo estipula el artículo 173 del Código Civil. Dentro de este régimen de comunidad de gananciales existen tres patrimonios: el de la comunidad, el del marido y el de la mujer.
esos bienes, sean los comunes, no constituyen un patrimonio independiente de los respectivos bienes propios de cada cónyuge, sino que aparecen mezclados o confundidos con los bienes particulares, con la única diferencia entre uno y otro tipo de bienes es que los propios pertenecen pues exclusivamente a su propietario y los comunes pues corresponden por mitad a ambos cónyuges, independientemente de que aparezcan a nombre de uno solo de ellos o de ambos. Saludos a todos. En esta oportunidad voy a estarle comentando un poco sobre las capitulaciones matrimoniales contentivas en el artículo 141 al 147 del Código Civil venezolano, dando a conocer un poco de lo que son las capitulaciones. Son todos aquellos bienes muebles que la persona obtiene producto del fruto de su trabajo, y en el matrimonio pues se da pues en la comunidad conyugal, que se obtienen ya cuando están unidos en un vínculo matrimonial. Esas capitulaciones pues se deben registrar ante el registrador subalterno del sitio de residencia donde se encuentre cada uno de ellos, recordando que esos bienes pues son bienes personales y otros bienes que son bienes de la actividad conyugal o del vínculo matrimonial como tal. Y pues la persona, antes de obtener o darse lo que es el vínculo matrimonial por medio del casamiento, pues puede hacer lo que es la separación de bienes propios de cada uno de ellos. Vamos a estar leyendo lo que es un artículo sobre las capitulaciones matrimoniales. Vamos a leer lo que es el artículo 143. Las capitulaciones matrimoniales deberán constituirse por instrumento otorgado ante un registrador subalterno antes de la celebración del matrimonio. Todas las convenciones contrarias que se puedan hacer en contra de la ley, todos esos actos quedan nulos, porque están violentando lo que es la norma, están violentando lo que son los preceptos y las convenciones que se puedan hacer allí. Recuerden que para hacerse estas convenciones tienen que tener el mutuo acuerdo, que es el consentimiento de parte. También vamos a estar tratando lo que son de la comunidad de bienes. Hay bienes propios de la persona y bienes conyugales. Los bienes propios de la persona pues deben registrarse antes de constituirse lo que es el matrimonio. Pues el hombre o la mujer están en el deber de hacer la separación de bienes antes de unirse en el vínculo matrimonial. Esos bienes pueden ser bienes materiales, pueden ser bienes muebles, inmuebles, o los bienes que posean, puede ser por medio de donaciones, puede ser por medio de otorgaciones o por convenciones que se hagan de terceras personas. Así está estipulado lo que es el artículo 148 al artículo 150, el cual dice allí de la siguiente manera: entre marido y mujer, si no hubiere convención en contrario, son comunes de por mitad las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio de la comunidad de bienes. Los bienes separados pueden ser administrados por la persona, pero ya cuando hay una comunidad de gananciales dentro del matrimonio, se deben tomar decisiones en conjunto, no puede tomarse decisiones aisladamente. Ambos decidirán quiénes son los administradores o quién va a ser el administrador de esos bienes, tanto propios como de la actividad conyugal. También los bienes propios de los cónyuges aparecen en el artículo 151 y 155 del Código Civil venezolano. Esos bienes de la comunidad son los que se obtengan después del matrimonio. Todas las convenciones, todo lo que se requiera, bien sea por donación, bien sea por parte testamentaria, estarán allí dándose lo que son las gananciales dentro de la comunidad, teniendo en cuenta las restricciones que hay en la ley con respecto a todas estas premisas que se pueden obtener en los gananciales y en la parte de bienes, bien sea muebles o inmuebles. Los bienes comunes
de los cónyuges, 156 y 164 del Código Civil, dice allí: son bienes de la comunidad los bienes adquiridos por título oneroso durante el matrimonio a costa de cual común, bien sea la adquisición a nombre de la comunidad o al de uno de los cónyuges, los obtenidos por la industria, profesión, oficio, sueldo, trabajo de alguno de los cónyuges. Allí entra lo que es la actividad de gananciales y entra lo que es la actividad de gananciales propios obtenida por alguna de estas consideraciones, alguna de estas consideraciones que están allí. Vemos allí lo que son las cargas de la comunidad, artículos 165 y 167 del Código Civil. Dice allí: son de la carga de la comunidad todas las deudas y obligaciones contraídas por cualquiera de los cónyuges. Recordemos que en el artículo 137 aparece lo que son los derechos y deberes de cada una de las personas. Allí tenemos nosotros esa premisa de que cada uno adquiere derecho y adquiere responsabilidad en cuanto al vínculo matrimonial, de socorrerse, sobreguardarse cada uno de los otros, asistencia, y el derecho lo que es a la cohabitación, ya que están unidos por un vínculo matrimonial. La administración de la comunidad de bienes se encuentra en el artículo 168 y 172 del Código Civil venezolano. Dice de la siguiente manera allí como tal, que en el artículo 172, alguno de los cónyuges que esté sometido a tutela o curatela dejará ejercer la administración de los bienes comunes, el otro administrará por sí solo, para los actos que requieren el consentimiento de ambos cónyuges. Vemos allí pues que en la tutela de la administración de la comunidad tienen que tomarse en consideración cada uno de lo que conforman el vínculo matrimonial, lo que conforman lo que es la comunidad de gananciales. Allí tienen que tomar decisiones porque le corresponde lo que es un 50% tanto para el hombre como la mujer. No se pueden tomar decisiones. Para que administre la comunidad deben tomar una decisión: quién va a administrar la comunidad, de qué forma y en qué forma, y de qué forma van a tomar las decisiones. La disolución y liquidación de la comunidad, artículos 173 y 183 del Código Civil venezolano. La disolución se da o el goce la partición de lo que son los bienes comunes del vínculo conyugal, pues se da con la disolución o con la disolución del matrimonio o con la muerte de algunos de ellos. Allí se tiene lo que es los gananciales dentro de la comunidad, estipulado allí en el Código Civil venezolano, en el artículo 173 al 183. Vemos allí que la comunidad de los bienes en el matrimonio se extingue por el hecho de disolverse o cuando se le declare nulo. En este último caso, el cónyuge que hubiera obrado con mala fe no tendrá parte en los gananciales. El que esté haciendo pues no conforme a la ley es donde el artículo 173 en el párrafo único 1 dice que los que obren con mala fe pues no tienen parte dentro de esos gananciales, o el que incurre en una falta que haga que el vínculo matrimonial pues cese en todas sus obligaciones. El 174, demandada la separación, podrá el juez, a petición de alguno de los cónyuges, dictar las providencias que estimare conveniente a la seguridad de los bienes comunes mientras dure el juicio como tal. Allí pues se dará lo que es la liquidación de los bienes comunes dentro de la comunidad conyugal que se hubieran obtenido, y se dará la separación pues del vínculo matrimonial, y se dará la partición de los bienes que hayan obtenido allí dentro del vínculo matrimonial. Muchas gracias por todo. Cuando hablamos de lo que es las cargas de la comunidad, este hace referencia a lo que es los gastos que por ley deben cubrir los cónyuges, es decir, por mitad, que ambos deben tener esa responsabilidad de cumplir con la obligación de cubrir esas deudas adquiridas que surgen de la celebración del matrimonio. ¿Sí? Por su origen y característica, esos fines no deben ser acarreados solo a uno de los cónyuges, sino que debe ser compartido. O sea, esas cargas deben ser compartidas. Así lo especifica el artículo 165 del Código Civil venezolano, donde consta de 6 numerales. Voy a leer algunos de ellos.
El primero dice, todas las deudas y obligaciones contrarias por cualquiera de los cónyuges en los casos en que pueda obligar a la comunidad. Es decir, estos son parte de los cargos de esa comunidad conyugal como tal. Otro de ellos es el mantenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes y también los de uno solo de los cónyuges en los casos en que tienen derecho a alimentos. Es decir, todas estas responsabilidades que surgen en el hogar deben ser compartidas. Cuando hablamos de la disolución de la comunidad limitada de gananciales, esta no es más que la extinción o terminación de ese régimen patrimonial, es decir, se extingue, se disuelve, ¿sí? Normalmente la comunidad termina cuando ocurre como consecuencia la disolución de ese vínculo conyugal existente, pero no siempre es así, pues existen algunos casos de matrimonio o en el matrimonio que subsisten a pesar de que ocurran estas causas, es decir, sigue el matrimonio, ya no viven juntos, pero el matrimonio continúa porque no se ha disuelto. La ley señala en forma taxativa las causas de disolución en materia en orden público. Cualquier pacto o convenio en contrario es absolutamente nulo. Así lo expresa el artículo 173 del Código Civil venezolano. Dentro de eso, pues por supuesto que ocurren efectos o causas, y dentro de esas causas de disolución de la comunidad conyugal tenemos lo que es la disolución del matrimonio, la nulidad del matrimonio, la ausencia declarada de uno de los cónyuges, la quiebra de uno de los esposos y la separación judicial de bienes. Dentro de esas causas, ¿verdad? Voy a señalar algunas de estas que encontramos lo que es la disolución del matrimonio, que estas pues como régimen patrimonial constituyen un accesorio del matrimonio. Cuando éste se extingue, aquella no puede existir. Y la nulidad del matrimonio pues es la sentencia de nulidad de este matrimonio, la cual determina la disolución de la comunidad de gananciales entre los esposos. La ausencia declarada entre los cónyuges es la simple no presencia de uno de los esposos. No determina la disolución de la comunidad de gananciales, tampoco produce ese efecto de la ausencia meramente presunta. Es necesario que exista sentencia firme de declaración de ausencia, como lo manifiesta el artículo 421 y siguientes del Código Civil. También la parte de lo que es la quiebra de los esposos, esta ocurre como consecuencia, ¿verdad?, de la declaración de esa quiebra de administración del matrimonio. O sea que ya, pues, cuando uno dice, no, está en quiebra, falló esta parte de cargas de gananciales, o la comunidad gananciales como tal. Sus derechos sobre los bienes comunes pasa a la masa de acreedores, la cual se comportará además en cierta forma como verdadero titular del mismo. En tales condiciones no puede subsistir la comunidad de gananciales, pues resultaría absurdo mantener un régimen matrimonial entre el esposo que no está en quiebra y los acreedores del otro. Por otra parte, el cónyuge no fallido no tiene por qué sufrir las consecuencias de esta declaración de quiebra. Cuando hablamos de la separación judicial de bienes, esta se produce a pesar de que el vínculo conyugal persista o subsista. Dentro de esa existen tres tipos de separación de bienes. Una de ellas es los resultados de una demanda autónoma de separación basada en la administración irregular e irresponsable llevada a cabo por alguno de los esposos respecto a los bienes comunes. ¿Sí? Otra de ellas deriva de una demanda de separación de cuerpos con separación conjunta de bienes. Y la última sería la decretada por la autoridad judicial en base al convenio de separación de cuerpos y de bienes formalizados por los cónyuges. Todas estas pueden ser causales de una disolución de la comunidad conyugal. De acuerdo a estas que señalé anteriormente, tal y como lo especifica la ley, pues pueden
subsistir o puede haber la disolución o nulidad de la misma. En cuanto a los efectos que pueden producirse dentro de la disolución de la comunidad conyugal, pues es ese cambio en la posición jurídica de las partes respecto a los bienes comunes, y esta va a derivar una serie de consecuencias. Dentro de esas consecuencias tenemos que tener presente lo que es el producto del trabajo, que desaparece la comunidad sobre los frutos, las rentas, los intereses procedentes de los bienes propios de cada uno de los esposos, y por supuesto que cesan los derechos del marido y de la mujer respectivamente a administrar esos bienes comunes que antes se encontraban confiados en su gestión de acuerdo con las previsiones en los artículos 168 al 172 del Código Civil. Todo esto debemos tenerlo presente y en cuenta, que se va a regir a través de la normativa que así lo indique. El 168 nos habla que trata de la administración de la comunidad. Este dice que cada uno de los cónyuges podrá administrar por sí solo los bienes de la comunidad que hubiera adquirido con su trabajo personal o por cualquier otro título legítimo. La legitimación en juicio para los relativos de la misma corresponderá al que los haya realizado, ¿sí? En la ley pues especifica cada uno de los pasos de acuerdo a los efectos y consecuencias que se produzcan en este régimen patrimonial o efectos del matrimonio. Continuando con la exposición, con la defensa de los efectos de la comunidad de gananciales, tales efectos tenemos como la cesación del estado de división, el efecto declaratorio de la partición, garantías de lotes, y si alguna de las partes resultan perjudicadas, pues allí tenemos cómo se plantea la situación en caso de que esta persona sea perjudicada en el momento de la partición. Dice, la cesación del estado de división es que cada cónyuge o excónyuge se hace propietario de los bienes que se le entregan por lote, los que le corresponden. Los efectos declarativos de la partición: se presume que cada parte se hace propietario exclusivo de los bienes que constituyen el lote, o sea, que constituye el lote de la partición. O sea, en el momento de la separación se hace efecto, o sea, el derecho que tiene cada cónyuge o cada excónyuge al momento de la partición de sus bienes. Entonces, garantías de lotes. Las garantías de lotes o los cónyuges es de mutuo acuerdo, es de mutuo consentimiento y mutuo saneamiento para evitar las evicciones y perturbaciones que causen acometida de la consecuencia de la partición de los gananciales, a menos que éste se verifique por quien fue la culpa o por la que sufre la culpa de esta partición. Se garantiza además la existencia de créditos y de la solvencia de los deudores de esto. Si alguna de las partes resulta perjudicada, más de la cuarta parte en la porción tiene derecho a pedir rescisión por los bienes. Rescisión es, por ejemplo, si yo tengo un lote de terreno, yo voy a vender un lote de terreno a X precio, ¿no? A 1.000.000 de bolívares. Si yo lo vendo, yo voy a vender a ese precio, pero si yo lo compro, a mí me parece que está demasiado caro. O sea, yo lo vendo a ese precio, pero si lo voy a comprar a ese mismo precio, me parece que está caro. Dice, eso lo establece en el artículo 120. Dice, las particiones pueden rescindirse por la misma, causas que dan lugar a la rescisión de los contratos. Puede también haber lugar a la rescisión cuando uno de los coherederos ha padecido lesión que se exceda de la cuarta de su parte en la partición. Esto se hace cuando tiene una lesión o una infracción o tiene una lesión en la cuarta parte de la partición. Y en el artículo
177, que está tipificado en el Código Civil, dice, en caso de restablecer la comunidad, sus efectos son como si fuera la separación, como que si la separación no se hubiese efectuado sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros durante la separación. El restablecimiento debe constar un instrumento registrado. O sea que si el momento que si la separación o el divorcio no se llegara a realizar, esto igualito iba a quedar como que si no hubiese pasado nada. Pero en el momento de la partición de bienes tiene que dejarse constancia, dejarse por escrito el momento de la entrega o la partición de bienes. Diferencias entre sociedad, comunidades gananciales y comunidad ordinaria. La diferencia entre comunidad ordinaria y la comunidad de gananciales está tipificada en los artículos 759 al 770, que es la ordinaria, y 148 al 183, que es lo de las gananciales. La diferencia de la ordinaria se establece que dice cantidad de propietarios. Hay muchos propietarios en esta comunidad ordinaria, ya que en las gananciales lógicamente entendemos que son dos, que son los cónyuges como tal, y que esta se divide, la comunidad de gananciales o los bienes se dividen por mitad. La disposición de los comuneros es de libremente de su cuota parte del bien. Ejemplo, si yo tengo un 25% de una finca, yo puedo tomar la parte, venderla, cederla o donarla. En el caso de la comunidad de gananciales no se puede hacer eso, porque hay que tener la autorización del esposo o que estén los dos presentes para hacer una venta o cederla o donarla. En la parte de la administración se requiere unanimidad en la parte ordinaria. Y en la parte de las comunidades gananciales, los bienes se administran en común en pareja. O sea, los cónyuges administran sus bienes propios, porque hay bienes comunes y bienes propios. La otra diferencia que se tiene es la extinción. La extinción en la parte ordinaria subsiste después de la muerte, que los comuneros pueden heredar y ocupar el lugar de esa persona. En el matrimonio se extingue con la muerte. Las fuentes de la comunidad ordinaria son variadas: donaciones, herencia, comunidad, conjunta o legal. En la de gananciales, es la fuente de la comunidad de gananciales es el matrimonio. Comunidad ordinaria se dice que está vista por malos ojos y esta tiene una duración de 5 años. Ya que en la comunidad de gananciales el régimen matrimonial es totalmente lógico, que la pareja busca mantener, al menos en principio, el resto de sus vidas una comunidad, así como debe ser la asistencia y socorro dentro del matrimonio, porque ellos tienen una comunidad de vida. Diferencia entre sociedad y comunidad de gananciales. En la sociedad es un contrato. Es un contrato que persigue fines de lucro. En la comunidad de gananciales, el matrimonio en principio, y siempre va a ser así, sin fines de lucro. Es adquirida, tiene personalidad jurídica en la sociedad. Las de gananciales no tiene personalidad jurídica. Trata de dos patrimonios, cuales existen los bienes comunes y los bienes propios. Se forma por mutuo consenso la sociedad y se extingue por mutuo disenso. Es decir, que se respeta la autonomía de la voluntad de las partes. El matrimonio se forma consensualmente, pero no se disuelve de la misma manera. Y además es de orden público. Cada socio va a recibir utilidades de la porción de la utilidad. Si poseo un 30%,
de la propiedad, de ese porcentaje de ganancias es que tú vas a recibir el porcentaje, o sea, el margen de ganancia. Cada cónyuge recibe el 50%. En la comunidad de gananciales recibes el 50% porque tenemos que tener presente que en la comunidad de gananciales siempre va a ser por mitad. Se extingue por muerte de los socios. Se extingue por muerte de uno de los cónyuges. No están permitidas las sociedades unipersonales. En la sociedad no están permitidas las unipersonales, los socios. En la parte de comunidades gananciales están permitidas las comunidades gananciales universales. Para la comunidad de gananciales se encuentra, está tipificada o establecida en el artículo 1650 en el Código Civil, igual que la de sociedad. Son mutables, es decir, en la sociedad son mutables que pueden sufrir modificaciones por parte si se tienen acuerdos entre los socios. En la comunidad de gananciales, la comunidad no puede ser modificada y se rige estrictamente por el Código Civil. Es inmutable. O sea que las capitulaciones en la comunidad de gananciales, al momento de realizar el matrimonio, tienen que realizar las capitulaciones antes de celebrarse el matrimonio. Después no se puede modificar. Ya sabemos que el matrimonio en la sociedad es muy importante porque es la base de la familia, o sea, el matrimonio es una base fundamental para la familia y para el hogar.